Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la otra clase de química orgánica. Química orgánica debe ser la clase número 9, la clase número 10, 11, no sé, la que le sigue. La clase pasada habíamos terminado de ver hidrocarburos cíclicos, que son los cicloalcanos. No vimos los cicloalquenos, pero vimos los cicloalcanos, que son de cadena cerrada, lógicamente, como los que vamos a ver ahora y los que vemos realmente en pantalla, que son también de cadena cerrada. Esto no es la estructura de lo que vamos a hablar de hoy de un benceno, es un hidrocarburo aromático. Bueno, aromáticos son de cadena cerrada y tienen por sobre todas las cosas que ver con esto que yo voy a indicar, que es una estructura importante, que es este hexágono, esta unidad, ¿no? Que parece justamente de un panal de una abeja. Bueno, esa celda que está ahí, evidentemente, esto está acá aislado de todo este mamarracho que está acá al lado. Todo esto que está acá aislado se llama benceno, o también el benceno se lo llama feno o benzol. También se lo llama areno. Y a eso vamos a estudiar. Obviamente, este sería el benceno. Benceno, o también se llama feno, o benzol, o areno. Son diferentes términos. Hoy en día se lo llama benceno y chau. Pero bueno, son el nombre que se le da a estos hidrocarburos, que son, el benceno es un hidrocarburo aromático o cíclico de cadena cerrada, que bueno, ahora vamos a estudiarlo bien y mejor. Son hidrocarburos que presentan dobles enlaces así, en esta forma alternada, donde en cada vértice vamos a encontrar un carbono y un hidrógeno, 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 un carbono y un hidrógeno y también un carbono y un hidrógeno. ¿Por qué un hidrógeno? Bueno, porque tiene que completar la valencia del carbono, que vale 4. Precisamente, si acá tengo un CH, lógicamente, ese carbono está rodeado de dos enlaces, más 1, 3, y más el enlace del hidrógeno, 4. Pero como todos los vértices tienen CH, no se pone el CH, es al pedo poner CH todo el tiempo, entonces se pone esta forma condensada del benceno, así. Ahora vamos a analizarlo con detalle. Y esto es una estructura donde se van pegando esas cadenas bencénicas, esas cadenas cerradas bencénicas, formando compuestos o policompuestos o compuestos polibencénicos o ponifenoles, bueno, como por ejemplo vamos a ver, y ahora no, pero al final de la clase vamos a ver, como por ejemplo compuestos como el naftaleno, puede ser el antraceno. Bueno, en fin, y otros compuestos más que obviamente van a ser importantes dentro de la química orgánica. Que son la parte de los hidrocarburos aromáticos polinucleares. Los hidrocarburos aromáticos polinucleares tienen esta forma, de naftaleno, antraceno, fenantreno, pireno. Bueno, hay muchísimos de compuestos así polinucleares, que tienen que ver que todas estas cadenas bencénicas se van a pegar mutuamente. Ya ahora lo vamos a mencionar. Sigamos con todo esto, sigamos con la exposición. Muchas veces nos detenemos a hablar un poco de las cosas, por eso me gusta más allá del PowerPoint, que el PowerPoint quizás por ahí muchas veces muy pobre, me gusta mencionar ciertos detalles antes de seguir adelante. Bueno, ahora borro los dibujos y prosigo. Bueno, habíamos visto las clases pasadas, vamos a esperar que se vaya, que me está tapando ahí está, compuestos del carbono, hidrocarburos de cadena abierta, saturados en los alcanos, no saturados, alquenos, alquinos, que tienen dobles y triples enlaces respectivamente. Los de cadena cerrada habíamos visto los alicíclicos o acíclicos,
acíclicos yo le digo, o no aromáticos, y después los aromáticos. Los aromáticos van a ser los protagonistas de esta clase. Bueno, como son los protagonistas, vamos a indicarlo con una flechita. Estos son los bencénicos. Hidrocarburos bencénicos. Hidrocarburos bencénicos. Vos avisame siempre si aparece todo en pantalla. Sí, se ve todo. Ya me pasó otra vez y tuve que hacer de nuevo el video. Pero lo hice yo solo. Pero de otra cosa, de otra materia. Bueno, después que tenemos los compuestos orgánicos con heteroátomos. Bueno, esto asusta, digamos, de título. ¿Qué significa? Bueno, tenemos los compuestos oxigenados, que son los alcoholes, fenoles. Los fenoles no lo vimos todavía, porque ahora cuando veamos los derivados del benceno vamos a ver lo que es un fenol. Después tenemos los éteres, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, ésteres. Y son los compuestos oxigenados, que ya habíamos visto. Y después los compuestos nitrogenados, que también los vimos en los videos pasados, que son las aminas, amidas, nitroderivados, nitrilos. Y los derivados halogenados tienen que ver con los halógenos. Los halógenos son los gases que se encuentran en el grupo 7A, cloro, bromo, fluoro, yodo. Bueno, en el grupo 7A están los átomos, ¿no? Flúor, bromo, cloro, yodo, bueno. Pero obviamente que el flúor en estado natural es gaseoso, el cloro en estado natural es gaseoso, son gases diatómicos. Bueno, si yo, por ejemplo, de estas cadenas carbonadas, por ejemplo, sean hidrocarburos acíclicos, ¿no? O sean hidrocarburos ciclánicos o aromáticos, o sea, bencénicos, derivados halogenados significa reemplazar un hidrógeno de la cadena por un halógeno, por un cloro, con un bromo o por un flúor, que se llaman a derivados halogenados del hidrocarburo correspondiente. Bueno, ya está, mucho, no tenemos que darle acá, guardo este dibujito en pantalla y ahora lo borro y sigo. Mucho no hay que agregar. Los hidrocarburos aromáticos, que son estos hidrocarburos bencénicos de cadena cerrada que vemos acá en el dibujo, son compuestos que por lo menos tienen un anillo de 6 átomos de carbono, con un sistema continuo de dobles enlaces conjugados. Bueno, los dobles enlaces, por eso te encontrabas perdida recién, porque quedó todo congelado en la primera pantalla y no veías lo que estaba diciendo. Pero vos siempre cualquier cosa avisame si sucede. Okay. Ahora ves, estás viendo en la pantalla, ¿no? Estás viendo el dibujito Sí, y el veo cursor todo láser, ahora. cómo da vueltas el cursor láser. Pero yo estoy dando vueltas porque estoy mostrando que el benceno es un hidrocarburo de cadena absolutamente cerrada. O sea, se cierra en sus extremos. Obviamente, la estructura del benceno es una estructura parecida al ciclohexano. En el ciclohexano, a diferencia de este hidrocarburo que se llama benceno, en el ciclohexano acá aparecían simples enlaces. De ninguna manera aparecían dobles enlaces. Aparece doble enlace en los hidrocarburos bencénicos. En el benceno aparece doble enlace, en el ciclohexano no. Aparecen simples enlaces. En el ciclohexano aparecían no solamente todo con simples enlaces o simple ligadura, sino aparecían en los extremos CH2, 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 CH2 y CH2. Acá aparece CH, ¿pero por qué? Porque se tiene que completar la valencia del carbono. Se supone 2 enlaces más un enlace 3 más este enlace 4. O sea, completamos la valencia de todos los carbonos, ¿no es cierto? Bueno, y esta es la estructura del benceno, por lo menos su forma desarrollada, la fórmula desarrollada de lo que sería el benceno, o el benzol, o areno. Bueno, ¿qué pasa? Esta fórmula, aparentemente, ahora vamos a mencionar, la soñó Kekulé en 1872, y esta sería la forma condensada del benceno. Condensada lo habíamos visto la clase pasada.
la fórmula condensada significaba de que no hace falta poner CH, 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 y siempre CH. ¿Para qué vamos a poner CH? Lo ponemos así, más fácil. Sabemos que en los extremos siempre va a haber CH. En el caso, por ejemplo, de los cicloalcanos, aparecía CH2, 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 siempre CH2. ¿Para qué vamos a poner CH2? Bueno, lo ponemos en forma obviamente condensada, como lo vemos acá para el benceno. En la naturaleza no existe exactamente esta forma. Hay tres formas que se llaman tres formas resonantes posibles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto depende de la distribución electrónica y de los orbitales atómicos, en el cual tema que no voy a ahondar acá. Lo que quiero decir que, por ejemplo, si tenemos acá esta distribución con estos dobles enlaces puestos en estas formas alternadas, yo podría tener que estos dobles enlaces, que este doble enlace se encuentra acá, este doble enlace se encuentra acá, o este doble enlace se encuentra acá. Puedo ir alternando los dobles enlaces, y por lo tanto eso condice a tres formas resonantes a las tres formas resonantes del benceno. Y eso, obviamente, es debido a las diferentes formas que podría llegar a tener el benceno en su estructura. Pero eso es un tema que tiene que ver con la resonancia del benceno. Dependiendo de la disposición, lógicamente, de la cadena. Bueno, yo digo de las formas resonantes del benceno. Son diferentes formas según la disposición o la distribución de los electrones en esta cadena. Bueno, reanudando, yo dije tres formas resonantes, no, son en el apunte justamente que estamos acá, quizá me fue mi confusión, me confundí con este 3 de acá. Son estas tres formas en las cuales se puede representar el benceno. Yo hablé de las formas resonantes, que justamente tiene que ver con la distribución electrónica de los orbitales atómicos y los orbitales híbridos de la cadena. Esa distribución de electrones a través de los orbitales atómicos, del cual no voy a profundizar, hace de que la cadena bencénica se pueda ver de otra forma. O sea, se puede ver así. En vez de encontrar los dobles enlaces dispuestos en esta forma, podría encontrar los dobles enlaces dispuestos en esta otra forma. O sea, podría encontrarlos así. Que el doble enlace esté acá, que el doble enlace esté acá, y que el doble enlace esté acá. Y no hay otra forma resonante. O sea, hay dos formas resonantes. O están la forma resonante con los dobles enlaces en rojo, o la forma resonante con los dobles enlaces en negro. Las dos formas, bueno, en realidad no se sabe cuál es la forma real y qué sé yo. Bueno, el tema de la resonancia lo que posibilita es definir la estructura del benceno. Son en realidad formas equivalentes, pero la combinación lineal podríamos decir, de estas dos formas posibles hace una forma de alguna manera equimolecular consistente en la realidad, o se acerca a la realidad. O sea, la combinación de las dos formas resonantes en promedio es la que define obviamente la molécula del benceno. No hay ninguna preferencia de elegir una estructura o la otra. Las dos son equivalentes. Podemos decir, se puede escribir varias fórmulas que se acercan lo más posible a la estructura real, pero con tal que sean equivalentes, es decir, que posean el mismo número de enlaces de valencia, electrones, aunque con distinta distribución, porque obviamente al haber diferente distribución electrónica es porque cambio la posición de los dobles enlaces, claro. Estas fórmulas se llaman estructuras resonantes o híbridos de resonancia, también se los suele llamar. Las fórmulas resonantes del benceno más probables son las que dedujo Kekulé y Dewar. Hoy nos quedamos con las fórmulas de Kekulé, que son estas dos posibles, la que está en rojo y la que está en negro.
Eh, bueno, en realidad, cálculo de las energías de enlace de cualquiera de estas dos formas dan como resultado inferior a la experimental. Experimentalmente hay una energía de enlace de estos doble valencia y esta simple valencia en la cadena. Las energías de enlace que se sacan teóricamente es menor que la experimental. Es decir, estas estructuras no representan fielmente la estructura real de la molécula. De ahí nosotros podemos enunciar el siguiente principio, que dice que siempre que a una molécula se le puedan asignar diversas fórmulas que solo difieren entre sí por la posición de los electrones, o sea, por la posición de estos dobles enlaces, que tienen que ver con los electrones de valencia, la sustancia no puede existir bajo la forma de ninguna de ellas, o sea, no puede existir ni de esta forma ni de la otra. Existe una única forma intermedia entre las diversas formas, o sea, como cuando dije, una combinación lineal o un promedio de estas dos formas es la que me da la forma real de la molécula. Y bueno, después hay cuestiones físicas que, bueno, no vienen al caso, que se hacen con experimentos con difracción en rayos X, que lo que mide es la distancia de posición de los átomos de un simple enlace y de un doble enlace. Por ejemplo, la distancia de carbono a carbono atómicamente en un simple enlace es igual a 1,54 Armstrong. Un Armstrong son 10 a la menos 10 metros. Y la distancia que existe de carbono a carbono en un doble enlace es un poquito menor, que es 1,34 Armstrong. En el benceno se deberían esperar estos resultados teóricos. Sin embargo, se ha encontrado un único valor intermedio que es 1,44 Armstrong. O sea, la distancia de todos los carbonos unos a otros, no importando si es simple y doble enlace, es 1,44 Armstrong para todas las uniones. Sin embargo, teóricamente, lo dije recién, para un simple enlace la distancia entre carbono y carbono debería ser 1,54 y la de doble enlace 1,34. Si uno hace el promedio de esas dos distancias, bueno, estaríamos cercanos a 1,44 Armstrong, que es un promedio entre esas dos distancias, la distancia entre un simple enlace o la distancia de un doble enlace. Este resultado experimental es prueba de que la estructura real del benceno es una intermedia de todas las estructuras resonantes. De las posibles estructuras resonantes, que son estas dos que yo estoy mencionando, el promedio de esas dos es la verdadera forma que debería tener el benceno en la naturaleza. Bueno, me fui un poco con el tema de la resonancia y la distribución de electrones según sus orbitales atómicos y sus orbitales híbridos. No voy a detallar eso, pero bueno, esto tiene que ver con la formación del benceno y su estructura en la naturaleza. Y las tres formas de poder representarlo, como lo vemos acá, lógicamente, ahí está el rojo, son las tres posibles formas de poder representarlo. Y esta es la forma condensada, y esta forma se pone porque es lo que dije recién. Esto es un promedio de las dos formas resonantes del benceno, que se encuentran en la naturaleza, y por eso se le pone el circulito adentro, como diciendo es un promedio de todas las posibles formas resonantes del benceno. Su fórmula es C6H6. Esta es la fórmula del benceno, que químicamente, bueno, cuantitativamente es la fórmula molecular del benceno que se obtiene en los laboratorios. Bueno, compuestos derivados, vamos a sacar este título, ejemplos de hidrocarburos aromáticos, son estos compuestos famosos que se utilizan en la farmacología. En las farmacias vamos a encontrar anfetamina, que es un estimulante, adrenalina, es una hormona vasoconstrictora. Obviamente la adrenalina, cuando nos asustamos o hacemos movimientos o esfuerzos, ¿no es cierto?, de tensión, por eso es una hormona vasoconstrictora, tiene que ver con la actividad muscular. Uy, no borré los dibujitos, se quedaron los... Vamos a borrar los dibujitos, perdón. No sé, voy a volver atrás por las dudas si es que no grabé, y me parece que no. Uy. Ahí está, voy a grabar esto, perdón. Acá vamos a indicar una cosa.
dos posibles formas resonantes. Voy a poner así que posibles formas resonantes del benceno. El promedio de estas formas, normal que por hoy no venga, porque con esto pongo esto. El promedio de estas formas me da la forma real del benceno, que en la nomenclatura se pone así. A ver si podemos correr esto y ponerlo en un lugar adecuado. Creo que ahí mejor, sí. Sí. Y es más, lo voy a recuadrar porque todo lo que dije recién me pareció interesante, más allá de que no lo vamos a usar, pero flechita. Ah, vale. Y se lo pone así, en esta forma condensada. Esta sería la forma condensada, forma real de, ¿no? Esto es forma condensadas. Formas condensadas. Formas condensadas. Ahí está, listo, ya está. Bueno, ahora vemos lo de las drogas esas que estábamos viendo, porque el haberme olvidado produjo que haga esto. Bueno, ahora sí lo voy a guardar, buenísimo, y ya está guardado en pantalla, tranquilo, borro mis dibujos y prosigo con el video. Opa. Bien, estábamos hablando de estas drogas. La anfetamina son drogas farmacológicas que tienen que ver con la estructura del benceno. La anfetamina, a agarrar la anfetamina es un estimulante, una droga estimulante, la adrenalina que tiene que ver con todo lo que es actividad muscular, por eso es una hormona vasoconstrictora. La metanfetamina, acá ponen el speed. El speed significa no sé, está relacionado a la velocidad, pero es un inhibidor, una droga, un alucinógeno. Esto es la fórmula de Breaking Bad, la famosa fórmula de Breaking Bad, que es C10H15N. Si uno cuenta la cantidad de carbonos y hidrógenos, da esa cantidad, C10H15N, si no me equivoco. Después tenemos un sedante hipnótico y relajante muscular, que a mí no me gustan tomarlos. Bueno, una vez lo tomé y me hizo bien, otras veces me hizo mal. No es bueno, pero bueno, muchas veces los medicamentos tienen sus contraindicaciones. Es el diazepam, que es el Valium, esta es la fórmula famosa, el Valium, quien no lo conoce. Y después el chloramphenicol, que es un antibiótico que se utiliza, bueno, como antibiótico, por ejemplo, para problemas dentales y qué sé yo, las arbuches. Bueno, es este compuesto. Y bueno, no importa de qué se trata cada uno, todos tienen digamos, una estructura bencénica, ¿no? Vamos acá. Y esa estructura bencénica la vemos en todos estos compuestos. Bueno, es la aplicación un poco del benceno. Bueno, y acá lo había mencionado. Ahora sí se ve a Faraday, ¿no? Sí, se ve. Bueno, este es un gran tipo, un genio de la hostia, pero un genio en la física y en la química. A este hombrecillo que está acá, que es un gran hombre, uno de los, yo podría decir, Michael Faraday
que era un físico inglés, podríamos decir que es el físico experimental o el físico químico experimental más grande de la historia. Este tipo, cuando era chico, trabajaba haciendo experimentos muy locos en un vagón de tren abandonado. Que inclusive ese vagón de tren me parece que está en un museo de Londres, o no sé en qué parte, en un museo de Inglaterra, donde este genio indiscutible hacía experimentos donde la gente le decía, inclusive le decían sus amigos, ¿para qué sirven esos tontos experimentos? Así le decían. ¿Y sabes qué respondía él? Le respondía con otra pregunta. ¿Para qué sirve un chico recién nacido? Lo que quiere decir metafóricamente que el chico cuando crezca puede llegar a ser un gran hombre, como lo fue él. Bueno, lo que quiero decir que todos esos estúpidos experimentos que hacía con bobinas, con imanes, con celdas electrolíticas y qué sé yo, trae aparejado la electricidad que conocemos hoy, trae aparejado toda la corriente alterna, trae aparejado las bobinas, trae aparejado los dínamos, trae aparejado las represas hidroeléctricas. Gracias a este hombre tenemos todo lo que tenemos, pero también era un gran químico, porque, bueno, se lo conoce más por cuestiones de electroquímica y física, físico-química, bueno, gran químico, no puedo decir gran químico, pero innovó dentro de la química, sí, claro. Si nosotros vemos acá, lo que dice el PowerPoint, descubrió Faraday en 1825, aisló de un gas de alumbrado el benceno. Yo mucho no estoy de acuerdo con eso, habría que investigar un poco más la historia, yo dije recién, bueno, lo dije en el video mal hecho, que Faraday en 1825 lo que hace es justamente aislar el benceno de los aceites de ballena y bacalao. A él lo llamó dicarburo de hidrógeno. Él lo que encontró químicamente una relación entre la cantidad de carbono e hidrógeno y encontró que la relación entre carbono e hidrógeno en el benceno es 1:1. Claro, si la fórmula que hoy conocemos es C6H6, se supone que la relación es 1:1, o sea, por cada carbono, por cada 6 carbonos tengo 6 hidrógenos, por cada un carbono tengo un hidrógeno. Bueno, después hay otro químico alemán, 10 años después, en 1834, un tal Mitterlich separó el benceno de una goma benzoína, que es de origen vegetal. Lo, digamos, sintéticamente la separó. Después esto que Faraday lo separó del gas de alumbrado habría que investigarlo, me queda duda, pero bueno, lo investigaremos en otro momento. Y el benceno es un líquido, luce así, muy lindo, tiene un rico color, un rico aroma, digo, por eso los perfumes aromáticos y todo lo que tenga que ver con los sprays, que tengan que ver como desodorizantes y aromatizantes, tienen que ver con la industria del benceno. Son muy inflamables, o sea, son muy comburentes, se oxidan fácilmente por combustión y son peligrosos. Y después el punto de ebullición es alto, no recuerdo cuál es el punto de ebullición del benceno, no importa, y son cancerígenos, eso sí. Son propiedades físico-químicas algunas, no con mucho detalle, pero sigamos con esto. Bueno, acá aparece otro importante químico del siglo XIX, Augusto Kekulé. Kekulé, en 1872, es el que da por primera vez la fórmula del benceno. Acá vemos irónicamente, una víbora que se muerde la cola, ¿no? No sé si él soñó por lo que dicen, él soñó algo así, de una víbora que se muerde la cola, o dice que soñó esta estructura, o no sé si tuvo una pesadilla de una víbora que se muerde la cola, no sé cuál es bien como la
famosa anécdota, no sé si es de él o el famoso mito, podríamos decir, de que él dice que soñó esta fórmula o soñó una víbora que se muerde la cola, no sé. Eso habría que investigarlo, no importa. Pero acá dice, ¿quiere saber por qué la estructura del benceno tiene una serpiente que se muerde la cola? No, no importa. Ya está. Esta es la estructura. Dicen que la soñó. Bueno, ya está. Bueno, del benceno van a venir los compuestos monosustituidos. Los compuestos monosustituidos, ¿cuáles son? Bueno, el benceno es la base, pero nosotros lo que podemos hacer es agarrar, por ejemplo, el benceno y a un hidrógeno, por acá acá donde dice el puntero láser, hay un CH. Sí. El hidrógeno lo puedo reemplazar por el bromo. Y bueno, el bromo es el sustituyente. ¿Sustituyente por qué el sustituyente? Porque acá saco un hidrógeno y pongo el bromo, ¿se entiende? Se ve bien, ¿no? Acá ahora sí. Todo. Y Sí, por eso se ve perfecto. sí, bromo-benceno. El bromo es el sustituyente. Después acá el nitro-benceno. Sustituye un hidrógeno por el grupo nitro, ¿no? Nitro-benceno. Sí. Y acá sustituyo un hidrógeno del CH por un radical metilo que es el metilbenceno. Este compuesto es conocido comercialmente por tolueno, el famoso tolueno. Son digamos, compuestos que se obtienen sustituyendo el hidrógeno por un radical o por un grupo, en este caso nitro, o un halógeno, que en todo caso es el bromo. Digo, obviamente que tiene sus propiedades físico-químicas como todos los compuestos y su aplicación en la industria, claro. Bueno, vamos a hacerlo largo. Bencenos disustituidos. Vamos a sacar esto. Estos son los bencenos disustituidos. Significa que hay dos posiciones en la cual saco un hidrógeno de cada posición. Antes habíamos visto en los monos sustituidos que sustituíamos un hidrógeno y poníamos un bromo, un nitro o un metilo o metil. Bueno, ahora va a haber compuestos bencénicos disustituidos. Significa disustituidos que ahora yo de estas dos posiciones, por ejemplo, voy a sacar un hidrógeno y lo voy a reemplazar, por ejemplo, por un bromo, acá, como vemos en pantalla, ¿no? Acá tenemos, saco un hidrógeno de acá, pongo un bromo, saco un hidrógeno de acá, pongo otro bromo. Lo mismo que acá, saco un hidrógeno de acá y pongo un grupo nitro, saco un hidrógeno de acá y pongo un grupo cloro, un halógeno. Saco un hidrógeno acá, pongo un metilo, saco un hidrógeno acá, pongo un flúor, halógeno también. Bueno, los bencenos con dos sustituyentes indican en la posición de estos con los prefijos orto, meta y para. Orto significa que son dos digamos, son sustituyentes que se encuentran en forma adyacente, uno pegado al otro. Por ejemplo, acá sustituyo un hidrógeno, que yo por el bromo, este hidrógeno por este bromo y me queda este compuesto. Este compuesto se llama ortodibromobenceno. O dibromobenceno también se puede poner. Esto significa de orto o dibromobenceno, significa que estos dos enlaces están uno pegado con el otro. Estos dos sustituyentes están uno pegado con el otro. Después, por ejemplo, está el grupo meta, que significa que ahora los simples enlaces, estos que están sueltos, como radicales, están no pegados uno con el otro, espaciados de a un lugar. Si acá está el 1, este es 1, 2, y recién en el 3 aparece justamente el radical. Lógicamente, esto es un ejemplo. Tenemos, uno empieza a contar, obviamente, en forma, digamos, podríamos decir, en forma alfabética,
primero está el cloro, después el grupo nitro, ¿no? Obviamente la C en el orden alfabético está antes que la N. Entonces empieza a contar la cadena desde el cloro, 1, 2 y 3. Entonces esto se puede escribir así, se puede decir, bueno, es un grupo meta, y se pone meta, cloro, nitrobenceno. No se pone meta, nitro, cloro, benceno, no. Se pone meta, cloro, nitro, benceno porque se pone en orden alfabético. Primero el cloro porque empieza con C y después el nitro porque empieza con N. Sí. ¿Se entiende? O también se Ujú. pone M, cloro, nitro, benceno. Bueno, y los grupos para significa que tiene sus radicales libres, obviamente paralelos. Como es acá, esta rayita es paralela a esta rayita. Y uno obviamente empieza a contar de acá 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, acá empezamos a contar desde el flúor porque F está antes de metilo, o sea, flúor es F, metilos con M, por orden alfabético hay que nombrar el flúor primero. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces, esto es un grupo para, va a ser para flúor, metilbenceno. Son fáciles esto de nombrar realmente. Para flúor, metilbenceno. Ya está, estos son los derivados disustituidos del benceno. Bueno, sigamos a ver qué hay de más. Benceno con varios sustituyentes. Bueno, sí, claro. Puede haber más de 2 sustituyentes. Puede haber 3 sustituyentes ahora. La complico un poco, pero más o menos la idea es la misma. Los derivados con 3 o más sustituyentes se nombran numerando el anillo de manera que los carbonos sustituidos tomen localizadores más bajos. Bueno, esta es la regla para cuando son convenciones, ¿no? Que se toman, lógicamente, los químicos. Cuando tenemos 3 sustituyentes, acá lo dice, se van nombrando, numerando el anillo, de manera que los carbonos sustituidos tomen los localizadores más bajos. Bueno, los localizadores más bajos. Empiezo primero a numerar la cadena, ¿no? Fíjate que están numerados en diferentes formas acá. Yo empecé a numerar a 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué no empecé a numerar de otra forma y empecé a numerar el 1 acá? Bueno. Y acá está el tema. El tema es empezar a mencionar, bueno, la posición de estos según la posición de la cadena. A ver. Yo por lo menos lo que sé, que la manera de nombrar estos bencenos con varios sustituyentes es utilizar una regla que habla que hay que seguir el sentido de las agujas del reloj. Acá hay que seguir la regla de seguir el sentido de las agujas del reloj. Por ejemplo, elijo desde el primero que se ve en el sentido de las agujas del reloj es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cambio en este, ¿por dónde empiezo? A ver. Bueno, acá me parece que no siguió con la regla. Bueno, yo lo conocía, a ver, por acá está en sentido contrario las agujas del reloj y acá también. Bueno, todo esto depende de las convenciones. Se acostumbran a renombrar estos derivados indicando el orden de los carbonos donde se encuentran los sustituyentes. A ver, pensemos un poco. Se acostumbra a nombrar estos derivados indicando el orden de los carbonos donde se encuentran los sustituyentes. Se combina nombrar yo por lo menos los átomos de carbono siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Sí, yo lo nombraría de otra forma, en realidad. Bueno, pero acá
aparentemente lo tomaron de otra forma. Yo lo nombraría de otra forma, pero bueno. Porque si tendría que ser como la aguja del reloj, por ejemplo, en los últimos dos, tendría que ser, donde Claro. está el 4 tendría que ir el uno. Sí, sí, yo porque tengo otra convención, yo vamos, lo aprendí de otra forma, pero acá dice que, por lo que dicen los derivados, con tres o más sustituyentes se nombra numerando el anillo de manera que los carbonos sustituidos tomen los localizadores más bajos. Eh, a ver, si yo lo tomo así está bien. A ver, si lo tomo así está bien. Bueno, reanudando acá, vimos un error en el PowerPoint y ya lo corregí en base a la bibliografía que uno tiene. Lógico que uno no inventa nada, porque si fuese un inventor saldría en los diarios. En el caso del benceno con varios sustituyentes, ya vimos con los monosustituyentes, los disustituyentes y los polisustituyentes, que son cuando hay más de dos. En este caso son tres sustituyentes, que acabamos el cloro, el radical etilo, el metilo, y acá hay otros. Bueno, eh, yo diría que también voy a borrar este enunciado. Ahí, esto lo voy a borrar. Ahora voy a guardar en pantalla lo que corresponde. Ahí está. Listo. Y ahora guardo esto en pantalla también. Eh, los bencinos con varios sustituyentes, estos son los ejemplos. En este caso son tres sustituyentes. El cloro, que es un halógeno, el radical etilo y el radical metilo. Okay. Y acá tenemos un etilo, un metilo, otro etilo, y acá tenemos un metilo, un bromo, un halógeno, que es el bromo, y otro halógeno es el cloro. Bueno, listo. La cuestión, ¿cómo se nombra esto? Y acá abajo lo pusimos. Se empieza a contar la cadena en el mismo sentido de las agujas del reloj. ¿Tá? Además, se empieza a nombrar los sustituyentes radicales en orden alfabético. Bueno, parecido al de los disustituyentes que vimos recién. Es igual, en orden alfabético se empiezan a nombrar. Pero la cadena se empieza a contar en el mismo orden o en el mismo sentido de las agujas del reloj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nombra así. Y bueno, lógicamente que ahora también este es el orden. Acá también hay que modificar, acá hay que ya hay también errores que no he modificado antes en la pausa y que también vamos a modificar. Eh, el nombre va a cambiar acá. Esto no va a ser 4, esto tampoco va a ser 2, esto tampoco va a ser 1, que ahora la posición es otra. Eh, esto va a ser 4 cloro. No sé si estaba bien puesto de pronto. No, está bien. Está bien, perdón. Está bien. Ese está bien. 4 cloro. eh, 4 cloro, porque en la posición 4 se encuentra el cloro. 2 etil, es el etil esto, y un metil benceno. Está bien, ese está bien. Eh, y acá hay que modificar esto. Acá es 1,4 dietil, porque estos son los etilos, está bien, pero como hice la modificación, ya acá no es 2 metil, es 3 metil, así que acá sí está mal. Y acá hay que modificar estos 3, metil. Claro, ahí le pusieron posición 2, pero no. Claro. Hacerlo un poquito más chiquito, perdón. No hay un término medio, yo de acá. Bueno, no importa. ¿Está bien? Es un 3 etil.
Se ve, ¿no? Que es un 3-etil ahí. 3-metil, digo. Ah, 1,4-dietil, 3-metil, benceno. Ahora voy a grabar la última, porque como estoy modificando, y acá también va a haber un error, va a ser 3-bromo, y ahí también lo vamos a corregir. 3-bromo. 4-cloro. 1-metil. Ahí. También, porque quiero que se vaya. Ahí está. Bien. Entonces vamos a poner el numerito. El 3 va acá. 3-bromo. 4-cloro. 1-metil. ¿Está bien? sí, sí, sí. Bueno. Eh, Perfecto. Ahora sí está bien nombrado, lo repasamos un poco. Nombramos la cadena o en el mismo sentido de la aguja del reloj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y nombramos en orden alfabético los sustituyentes. O Mm, sea, primero el cloro, después el etil y después el metil. 4 cloro, 2 etil, 1 metilbenceno. ¿Mm? mm, Acá también, en forma también en orden alfabético, 1, 4 dietil y mm, 3 metil. Bueno. Y después, también acá, el 3-bromo, 4-cloro, 1-metilbenceno. Y esto, sin olvidarme, guardo la última imagen, que es la que vale. Así está bien puesto. Estos son los bencenos con varios sustituyentes. Ahora ya no vamos a caer en ambigüedad porque esto no estaba bien, lamentablemente. Bueno, pero ahora guardé en pantalla esto, lo guardo de nuevo por la duda. Este, guardé en pantalla esto, y mm. ahora borro los dibujos. Y ahora prosigo con el video. O sea que ya está, murió, terminó. Eh, Ahí está, dejo la última imagen esta acá, que es la que guardé en pantalla y esta es la correcta. Acá hay un error en la última página. Bueno, perfecto, ahí ya finalizamos. Hay muchas más cosas que tengo sobre benceno. Lo que vamos a ver la clase que viene son, bueno, más compuestos. Vamos a ver reacciones químicas, propiedades de los bencenos y también vamos a ver los hidrocarburos aromáticos polinucleares. Cuando digo polinucleares significa, como vimos al principio de la portada del PowerPoint, todos estos, digamos, estructuras fenólicas, bencénicas, de este hexágono que aparece en sus dos formas resonantes, se van pegando unos a otros, formando compuestos polinucleares aromáticos de cadena cerrada, donde dos cadenas bencénicas se pegan y forman, por ejemplo, compuestos interesantes como el naftaleno. Si pego dos cadenas bencénicas así, las pego, o sea, se unen químicamente, forman el naftaleno. Si uno 3 de estas, formo el antraceno y también podemos formar el fenantreno. Y si junto 4 de estas de acá, bencénicas, formo el pireno. Bueno, son hidrocarburos polinucleares con diferentes propiedades físico-químicas, bla, bla, bla. Y bueno, tienen que ver con esto de la destilación, ¿no es cierto? Obviamente el nafteno se produce en la destilación seca de un gran número de materias orgánicas, se extrae de los productos de la destilación del alquitrán a 170 y 230, o sea, en sus partes condensadas entre 170 y 230 grados Celsius. Son
son aceites que contienen naftalina. Al enfriarlos se puede obtener la naftalina. O sea, estos aceites abandonan la naftalina por enfriamiento. Y bueno, generalmente se los prensa y se los purifica por sublimación. Cuando hablo de sublimación, significa de pasar el estado de sublimación, es todo lo contrario a la volatilización. O sea, pasa de estado gaseoso a sólido. Y por eso de ahí se obtiene la naftalina del nafteno. El nafteno o naftaleno, bueno. Después, bueno, hay derivados del naftaleno, que bueno, podríamos hablar la clase que viene. De la oxidación del naftaleno vamos a obtener el ácido oftálico, bueno, qué sé yo. Después del antraceno, donde junto estas tres cadenas de benceno, el antraceno no existe libre en la naturaleza, se lo puede extraer como subproducto del alquitrán. Es un sólido cristalino, no soluble en agua, es un sólido cristalino no soluble en agua, pero sí en éter, en alcohol de benceno, que son obviamente compuestos orgánicos. Obviamente, por lo general uno dice que los solutos que son de estilo polar se disuelven en solventes polares, como el agua, y los solutos no polares se disuelven en solventes no polares. En todo caso, este sólido cristalino que es no polar, que es un compuesto orgánico, se disuelve mejor en solventes orgánicos como el éter, el alcohol, el benceno. Bueno, en fin, o sea, hay un montón de cosas que se pueden ver la clase que viene con este tipo de hidrocarburos aromáticos polinucleares y después de las diferentes reacciones que se podrían realizar con los bencenos, como por ejemplo reacciones de nitración y clorificación, y bueno, reacciones como estas, las que estamos viendo en pantalla, donde se van sustituyendo, obviamente, los hidrógenos por sustituyentes que pueden ser, obviamente, radicales metilos, o sea, radicales alquilos como metilo, etilo, o halógenos como cloro, bromo. Bueno, en fin, de todo eso. Así que bueno, me despido bencénicamente, aromáticamente, eh, respirando un rico perfume. Me encantan los perfumes. Así que, bárbaro. Espero que puedan repasar todos estos, bueno, esta clase con esta modificación última que hicimos y todo lo que estuvimos hablando del benceno y de benceno y los compuestos que derivan obviamente del benceno con estos sustituyentes. Repasen obviamente la forma de nombrar estos compuestos que son fáciles, son de cadena cerrada. Repasen la clase pasada cuando vimos cicloalcanos. Repasen la anteúltima cuando vimos todo el tema de isomerías y todo el tema que tenga que isomería de cadena, de posición, de grupo funcional. Repasen todos los videos, creo que este es el video número 9, 10, 11, no sé, ya perdí la cuenta, pero todos estos son videos muy bonitos donde uno aprende obviamente a formar las moléculas, a escribir la fórmula semidesarrollada o a través de la fórmula semidesarrollada ponerle nombre a la molécula. Bueno, ese es el jueguito que se utiliza para poder tomar un examen de química orgánica, por lo general básicamente hablando, ¿no? Así que bueno, me despido de todos, espero que lo hayan pasado bien. Si no, bueno, ahora se van a tomar un café, ver una película en Netflix o pasear al perro como para despejarse un poco, salgan con barbijo, claro. Y bueno, nos vemos en el próximo video, en la próxima clase, lo que sea, lo que quieran ustedes. Y bueno, este, así que los invito ahora a descansar y a después repasar todo esto que estuvimos viendo. Bueno, los saludo y que tengan un feliz día. Chau, chau.